es glorioso. Así que hoy no voy a predicar. Tengo el honor de presentar a una hija que nació en esta casa, se ha criado en esta casa, estudió, trabajó y le sirvió al Señor, le sigue sirviendo y sigue trabajando, aún graduada. Y hemos visto una joven esforzada, dedicada, con anhelo, y para mí es un honor poder presentarle a una hija de la casa que por primera vez tiene su oportunidad. Así que todos tuvimos una primera vez, ¿verdad? Y voy a pedirle a Mariel que venga por acá, por favor, venga aquí. Y vamos a poner nuestros corazones para recibir la palabra que el Señor hoy manda a través de su sierva, y que puedan edificar nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, tú las conoces, tú sabes desde el primer día que ella salió de su vientre, del vientre de su madre, tú la sustentaste. Gracias por ser un instrumento de gracia, un instrumento de justicia. Le bendecimos en nombre de Jesús, y que tú seas, mi Dios, quien nos hable en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Que la gracia y el favor de Dios esté con todos nosotros, hermanos. Para mí es más que un placer el estar aquí esta noche compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Como decía el pastor Ercilio, yo soy simplemente Mariel, soy una hija de esta casa, por lo que también soy hermana de ustedes, así que espero que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea de edificación para ustedes y también para mí. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es muy conocido en la vida de los cristianos. Es un tema que hemos escuchado mucho en las canciones, en la palabra, en las prédicas, y que muchas veces tal vez perdemos la esencia o perdemos el verdadero significado de esa palabra. Y el tema de hoy se titula Caminando bajo la gracia de Dios. Y es que, hermanos, como decía anteriormente, muchas veces nosotros sabemos lo que es la gracia del Señor, entendemos lo que es la gracia del Señor, posiblemente estamos un poco confundidos o tal vez le hemos escuchado, pero no tenemos el significado correcto de lo que es la gracia del Señor. Y al no tener este significado correcto, se piensan en nosotros y se ponen en nosotros muchas dudas. Y al ponerse esas dudas, nosotros comenzamos a trabajar en base a nuestras propias fuerzas. Y cuando trabajamos en base a nuestras propias fuerzas y vemos que eso que queríamos no dio resultado, vemos que eso que queríamos no funcionó, entonces nos debilitamos en la fe. Es aquí donde Dios nos dice, no es por lo que tú haces, es por lo que yo quiero hacer en tu vida. Entonces, para iniciar con este tema, ¿verdad? Que decíamos que es la gracia del Señor, pues debemos de saber qué es la gracia del Señor, ¿verdad? Para poder introducir en el tema. Y para ello, vamos a leer aquí que dice que el término más utilizado en el Antiguo Testamento era el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad de Dios, mayormente cuando esta es sin merecerla o sin nosotros aún desear o querer o ser deseado o nosotros ser merecedores de esta gracia. Vamos a ver bíblicamente qué significa la gracia de Dios, y para ello yo quiero que me acompañen al libro de Tito en su capítulo 2, versículo 4 al 14. Tito 2, 11 al 14. Y dice la palabra del Señor en Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Dios para con nosotros, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, entonces podemos ver que bíblicamente la gracia de Dios es ese favor, esa gracia que Dios nos otorga aún sin nosotros merecerlo. Podemos decir también que la gracia de Dios es uno de los principales atributos que tiene nuestro Padre, el cual a través de su Hijo Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos mediante la fe y la fe en Cristo Jesús. Y para esto vamos a acompañarnos de otra cita bíblica que se encuentra en el libro de Efesios en su capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Y dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí también vemos en esta cita bíblica que la gracia de Dios no solo se queda en el perdón, sino que va más allá del perdón, se extiende hasta la salvación, en la que Dios quiere que nosotros podamos tener una relación de padre a hijo. Es cuando ya nosotros no podemos más y el Señor le dice: tranquilo, tú no puedes, pero yo puedo. Yo voy a correr esa carrera por ti. Y ahí se refleja lo que es la gracia del Señor. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo se regía por lo que era la ley que Dios había dictado a Moisés. Y en medio de esa ley lo que funcionaba era que yo iba al tabernáculo, llevaba el sacrificio y mediante ese sacrificio la sangre de ese animal nos servía para la expiación de los pecados, y ahí había como que era la relación que existía con Dios. Eso era lo más cercano. Pero esto era una prefigura de lo que iba a venir después, que era Jesucristo, el Cordero inmolado, que rasgó el velo, y hoy por su gracia nosotros somos salvos. La gracia de Dios, hermanos, es hermosa, es bella, es saber que Dios nos dio este regalo sin precio, un regalo gratuito en el que usted y yo podemos acceder a Él. Y podemos ver que, por ejemplo, ya decimos: bueno, ya yo estoy en la gracia de Dios, entonces si ya yo estoy en la gracia de Dios, recibí al Señor, entonces ya pasó ahí. No, aquí yo le quise hacer un resumen de lo que son las características de vivir bajo la gracia de Dios, porque no solo se queda ahí, soy salvo y ya, no, ¿cómo voy a vivir bajo la gracia de Dios? Entonces hoy vamos a ver, que es el tema, 4 características de vivir bajo la gracia de Dios. Y la primera es, número 1, somos escogidos aún sin merecerlo. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para bendecirlo con toda bendición espiritual. Y eso lo vamos a ver en la Biblia, en el libro de Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí podemos ver por la palabra que desde antes de que nosotros naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, Dios puso hueso ahí y Dios nos escogió para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos por su gracia.
Y déjenme decirle que no fue un plan de último minuto el que el Señor decidiera que nosotros estuviéramos aquí para este tiempo. No es una casualidad, por ejemplo, que el pastor Ercilio sea el pastor de esta iglesia para ese tiempo. Esto es un plan que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios tiene propósitos y planes eternos para cada una de nuestras vidas. Y cuando Dios nos da la gracia, nos da la oportunidad de tener una nueva vida. Una nueva vida para nosotros predicar el evangelio, para nosotros anunciar las buenas nuevas, para nosotros vivir en salvación. Porque imagínense usted, hermano, mire, démosle gracias al Señor Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque imagínense usted en este tiempo, nosotros aquí, yo con una vaca, viene el otro con una oveja cruzando la avenida con esos tapones y todo esto sucio de sangre, y el pobre pastor con los dedos de los cuchillos que los animales se le mueven. Pero gracias al Señor Jesucristo que hoy, por su sangre, nosotros somos limpiados y nosotros somos sanados. Amén. Y ya que estamos hablando del punto número 1, que es que somos escogidos, porque Dios nos escogió a nosotros no escogimos a Dios. Quiero hacerle un pequeño testimonio sobre mi inicio aquí en la iglesia. Como decía el pastor, yo me congrego aquí desde mis 16 años, que fue cuando recibí al Señor. Y en ese tiempo, ¿cómo pasó? Bueno, por mi casa se había mudado una pareja nueva, y esa pareja también era nueva aquí en la iglesia. Y a esa pareja pues le habían puesto una líder para que le diera una célula especialmente para pareja, pero la líder, que era Yaniris, no sé si está por aquí, o lo que la conocen como Elenita, era una persona demasiado sabia y con amor por las armas. Siempre nosotros le vamos a estar eternamente agradecidos porque por ella nosotros hoy estamos aquí. Y en ese tiempo, para la célula, invitaron a mi madre e invitaron a mi hermano. Mi mamá, por ser adulta, y mi hermano Juan, yo sé que la mayoría de aquí lo conocen, nosotros somos 3 hermanos. Juan es el mayor. Y Juan, invitaron a Juan de los 3 hermanos, siempre ha sido el más serio, el más obediente. Mire, ese niño no dice una mentira, pero ni relajando, para nada. Y la gente lo veía, era así, como una persona seria, recta. Aparte de que yo era una niña, él era mucho más grande que yo, pues lo invitaron a ellos. Resulta que en la siguiente semana, dice mi mamá, ay, yo no vuelvo porque dejaron una tarea y yo no voy a estar hablando delante de la gente, yo no vuelvo. Y le digo yo, porque entonces, es por lo que le digo que Dios escoge según su propósito. Yo desde pequeña soy un poquito más política, soy un poquito más extrovertida, un poco más intensa. Yo voy porque yo la quiero leer, yo sí voy. Entonces, resulta que desde ese momento yo me enamoré del Señor, yo vine a la casa del Señor. Mi familia siguió yendo a la célula, pero no quería como congregarse y eso. Y fueron tiempos muy difíciles realmente, donde Satanás ponía pruebas. Recuerdo yo que hubo un tiempo inclusive que las personas iban a mi casa a decirle a mi mamá, pero ¿cómo tú vas a dejar que esa niña se cambie de religión? Le están envenenando la mente, no lo permita. Personas que ni siquiera nunca habían ido a predicar el evangelio. Y gracias a Dios, por lo menos mis padres aceptaron y respetaron esa parte. Y yo duré un tiempo sin venir a la iglesia porque se hacía de noche, yo era una niña, y me dice mi mamá sabiamente, pero tú tienes mucho que no vas a la iglesia, ¿qué pasó? Y le digo yo no vuelvo porque es de noche, entonces, ¿cómo voy a llegar? Y escuchen la respuesta que ella me dijo, hoy, pero ese es el problema, no te preocupes que tú sales y nos encontramos en el camino. Y déjeme decirle, hermano, que yo nunca voy a olvidar la cara de mi mamá esperándome en una esquinita de la otra avenida, sola al oscuro. Eso lo hace la gracia del Señor, no fue ella. Posiblemente su respuesta como madre debió de haber sido, ay sí, es verdad, tú ves en enero en enero no, en verano cuando el sol se acueste un poquito más bajito, porque el culto se acababa como a las 7 y pico, pero no, ni tampoco dijo que ella iba a venir, ella dijo que ella me esperaba afuera por no venir, hasta que al fin y al cabo pues continuó viniendo. Otra prueba también fue con Juan, como le decía, Juan ustedes lo conocen, y Juan iba a la célula, pero decía que para acá no venía. Y yo siempre orando y que no se necesita congregarse. Hasta que un día yo lo veo viendo televisión y era la hora del culto. Y yo digo, bueno,
le voy a decir. Y me siento, y cuando me siento, él me mira, ya sabía que yo le iba a decir, no le voy a decir nada. Y me voy a bañar. Y en medio de allá, yo, Señor, mírate la última vez que le digo, en el nombre de Jesús, él va a ir, porque yo sé, Señor, que tú tienes un plan y un propósito. Y cuando salí, fui sabia, yo no le pregunté, yo le dije, mira, vamos para la iglesia, nos vamos más tarde y salimos más temprano para que no te aburras. Puso una cara que ustedes no se imaginan, pero hasta el día de hoy está aquí. Entonces, así mismo pasó con todos los restos de mi familia. Fue un reto realmente el que nosotros estuviéramos aquí. A lo último, solamente faltaba mi papá. Y para ir terminando el cuento, que está un poquito largo, mi papá trabajaba mucho, solamente tenía a veces un medio domingo al mes libre y no podía venir a la iglesia. Recuerdo yo que el Señor le quitó su principal fuente de trabajo, que era una cafetería que él tenía, y nosotros nos estábamos volviendo locos, porque imagínense usted, un hombre con 3 muchachos en la universidad, en universidades diferentes. Yo estudiaba en otra ciudad pagando pasaje, pero el Señor necesitaba que él tuviera tiempo para estar aquí, y aquí está también. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Le pido excusa que fue un poquito larga. Es que no suelte su familia, hermano. No suelte su vecino. No suelte su amigo. Que Dios tiene planes y propósitos para este tiempo con usted y conmigo. Y si usted lo corta, Dios lo va a hacer con otra persona. Y así se complementa la cadena, porque es como le digo, por ejemplo, Dios lo pudo haber hecho con Juan, que era más recto que yo, para serle sincera, pero Juan era más tímido, yo era más rebelde, o sea, yo podía más fácil confrontar a la familia para ese tiempo. Entonces Dios nos usa conforme a nuestros dones para hacer su propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces vimos que el primer paso, que la primera característica era escogidos aún sin merecerlo. La segunda característica que tiene la gracia de Dios es que la gracia no es un permiso para pecar. Dígale al hermano que está a su lado, la gracia no es un permiso para pecar. Pero ahora dígale, pero somos perdonados. Dios en su infinito amor y en su infinita gracia nos perdona. Y como le decía, la gracia no es una licencia para yo pecar y hacer lo que yo quiera, no es vivir una vida en libertinaje, sino que Dios me da una nueva oportunidad para yo vivir en gratitud conforme a la voluntad del Señor. Y para esto vamos a leer a Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La gracia de Dios, como le decía, nos da una nueva vida para nosotros ser libres, pero libres en el Señor. Es aquí como el Señor nos dice, y le decía al principio, no es con mis fuerzas, es con las mías. Cuando el Señor te dice, no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas, descansa en mí, tranquilo, que yo soy tu Padre. Y realmente no significa que, ya yo no puedo pecar más, porque estamos aquí en la tierra. Y estando aquí en la tierra, pues vamos a tener situaciones. Puede ser que flaqueemos, puede ser que callamos, pero nosotros tenemos que tener la valentía para levantarnos, para pedir perdón y volver a los brazos de nuestro Padre, que es nuestro Señor. Una nueva vida también nos implica que en nuestro corazón no esté la intención de pecar. Y cuenta la historia de un pastor que se había mudado a una nueva ciudad, una ciudad pequeña, y ese pastor cuando se mudó, pues era un pueblo pequeño, como le decía,
y como era una mudanza, él tenía que ir al pueblo como más cercano a comprar algo para la mudanza. Y cuando se monta en el autobús, el chofer le devuelve $1 de más. El pastor no se da cuenta hasta que no se sienta. Cuando se sienta, se da cuenta y dice, ay, me devolvieron $1 de más. Y dice, ay, él no se va a dar cuenta. Y después le dicen, no, espérate, pero yo soy cristiano y se lo voy a devolver. Y después ve que hay mucha gente y que le iba a ser muy difícil. Decidió no devolverlo. Hasta que llegó al destino donde estaba y fin y al cabo, Dios puso en su corazón devolver el $1. Y le dijo, caballero, mire, usted me devolvió $1 de más. Le dice el chofer, ¿sabe qué le dijo? Ah, sí, yo lo sabía. Lo que pasa es que yo me enteré que usted es el nuevo pastor y yo quería saber si usted era una persona de confianza. Dice el pastor, Dios, gracias, porque por poco vendo a Jesucristo por $1. Y así mismo nos pasa a nosotros, a veces cuando le hablamos mal al hermano, cuando creemos que nadie se da cuenta de cosas que hacemos, que decimos, que promulgamos. Entonces debemos siempre estar pendientes de que donde quiera que estemos, Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y una historia de que no es una licencia para pecar, de que no es un permiso para pecar, vamos a verlo en el libro de Juan, en su capítulo 8, de 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Aquí vamos a ver la historia de la mujer adúltera. Y dice la palabra del Señor. Y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto más mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés a apedrearla tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde está lo que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez estaba yo compartiendo la palabra con unos amigos y me decían en esta cita que Jesús perdona todos los pecados, o sea, que las personas pueden hacer lo que quieran porque de todos modos Jesús nos va a perdonar. Pero la última cita, que es el verso 11, nos da la respuesta. Jesús la perdonó, pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Y como le decía, mediante la gracia Jesús nos perdona, pero nos da la condición de que vivamos una nueva vida, de que eso que hacíamos antes no lo volvamos a hacer más. Y esto implica la gracia del Señor, implica un cambio en nuestras vidas. Por eso yo quiero que hoy usted se pregunte ahí en el interior de su corazón, ¿estoy yo en el mismo lugar donde Cristo me encontró? ¿Estoy yo haciendo las mismas cosas que hacía o que Dios me ha ido tratando? Es el momento en que nosotros, viviendo bajo su gracia, tomemos la decisión de vivir mediante la fe en Cristo Jesús. Vimos que el primer punto era que éramos escogidos aún sin merecerlo. El segundo, que fue el que vimos ahora, es que la gracia no es un permiso para nosotros pecar, sino que somos perdonados mediante ella. La tercera, la gracia produce obediencia.
Y esta característica va mucho de la mano con la característica que vimos anterior. Porque como vimos que la gracia no es un permiso para yo pecar libremente, sino para yo vivir en libertad, pero con la fe puesta en Cristo Jesús. Y esto lo hacemos a través de la obediencia y la obediencia en su palabra. Porque imagínense usted, hermanos, la palabra está ahí. Un cristiano que conoce la palabra, orándole al Señor: Señor, mira, te estoy orando para ver si esa mentira que yo le voy a decir a mi cliente mañana, se la puedo decir sí o no. Señor, mira, te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que voten a mi compañera. Tú sabes que ella no lo hace bien y yo lo puedo hacer mejor y yo me lo merezco. La palabra de Dios no está para eso. Dice la palabra del Señor que debemos de orar para discernir la palabra que ya está escrita. Y usted y yo sabemos que la palabra dice que no debemos de mentir, que no debemos de robar, que no debemos de ser envidiosos. Entonces vamos a orar sustancialmente. Vamos a orar conforme a la palabra del Señor. Y un ejemplo de que debemos de vivir en obediencia es en Juan 15:10. No lo tenemos que buscar, se lo voy a leer desde aquí porque es bien cortito. Y dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El obedecer es un acto de amor, un amor genuino que nosotros tenemos hacia Jesucristo. Y como decía anteriormente, no significa que yo sea el super cristiano que nunca voy a caer, el super cristiano que yo no me puedo relacionar con el hermano del lado porque me voy a condenar. No, significa que yo voy a obedecer porque yo entendí que soy salvo por la gracia. Y eso sucede de una manera genuina, eso no sucede por obligación, eso sucede porque nos sale del corazón una vez que lo entendemos. Y realmente, hablando de obediencia, sabemos que obedecer a veces no es tan fácil como nosotros creemos. Porque es muy fácil, por ejemplo, yo obedecer si yo nunca he tomado alcohol, yo nunca he ido tal vez a una discoteca, el que yo pueda decirle no a esa parte. Es fácil, ¿verdad? Porque esa no es mi debilidad. Pero lo difícil está cuando Dios prueba áreas de nuestras vidas que a nosotros nos gustan y que creemos que están bien. Cuando Dios está tratando con nuestro orgullo, cuando Dios está trabajando con nuestra vanagloria, cuando Dios está trabajando con nuestra humildad, es bien difícil. Y esos actos mayormente se ven en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros matrimonios, pero ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Los que estamos casados aquí sabemos que el matrimonio a veces es un acto un poco difícil. Por ejemplo, en mi caso, como les decía anteriormente, yo soy un poquito intensa y mi esposo un poquito tranquilo, calmado, y ya ustedes saben las difurcas que vienen. Entonces, en medio de esas diferencias es que el Señor quiere manifestar su gloria, porque dígame usted, el Señor no va a manifestar su gloria en algo que está bien, que ya, porque ya ahí está manifiesta. El Señor quiere cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos cambiar otras vidas. Entonces empieza por uno, el Señor nos elige y ese uno tiene que seguir la cadena. Entonces usted y yo, cada uno tenemos la responsabilidad de no romper la cadena de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Y el último requisito o la última característica es salvos mediante la fe. Somos salvos mediante la fe. De todas las características, esta es la que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque es el mayor galardón que nosotros como cristianos queremos, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en Efesios 2, 8 al 10. Esa cita la leímos al principio, si quieren no la tienen que buscar, pero yo sí se la voy a leer desde aquí. Efesios 2, 10. Del 8 al 10 dice la palabra: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No para obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice aquí la palabra del Señor que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y esto significa que no es por las obras, hermanos. ¿Y qué significa que no sea por las obras? Significa que no se trata de que si yo me comporto de esta manera, Dios me va a bendecir con esto. O si yo hago tal cosa, Dios me va a bendecir. Significa que se convierte en una relación de papá, hijo, una relación en la que yo puedo ir libremente y decirle: Señor, mira, yo estoy cansado, haz de mí como te plazca. Es una relación de amor entre Dios y nosotros. Y les decía que esta es la que más me gusta, porque conlleva y nos abarca las demás, porque cuando yo tengo fe, yo obedezco. Y yo no obedezco porque sea obligado, yo obedezco porque la fe en saber que hay un Cristo que viene me hace obedecer. Yo tengo fe y mediante la fe yo decido no pecar. Mediante la fe yo decido seguir a Cristo. Y es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya por último, la última cita para ir terminando, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de que sabemos de que Cristo murió en la cruz del Calvario y vendrá a buscar su pueblo, y la convicción de que existe un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas. Y como le decía que era la última cita que vamos a buscar, que está en Santiago 2, 14 al 26, esa sí la vamos a buscar, Santiago 2, 14 al 26. Vamos a leer y dice: la fe sin obra es muerta. Una de las primeras citas que leyeron al principio cuando Loida inició la alabanza. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vamos a adelantar un poquito más para que sea más, y vamos a ir al capítulo 22, el versículo 22, donde dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo, vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, aquí podemos decir, bueno, hay una controversia porque estábamos viendo ahorita que era por la gracia, que era por la fe. Y era como le decía, cuando habla que la fe sin obra es muerta, son las obras, hermanos, que yo hago en el acto de la fe. No sé si usted me está entendiendo. No significa que yo hago esto por obligación, que yo hago un sacrificio para yo ser perdonado. Significa que la fe produce las obras. La fe produce los frutos del Espíritu, que son el amor, la mansedumbre, la paciencia, la paz, entre otros más. Así que en esta noche le agradezco el haberme escuchado. Quiero que se queden con esta palabra de que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, y que eso fue un regalo que Dios nos dio gratuitamente, aún sin nosotros merecerlos y ser merecedores de ello. Y que tenemos estas 4 características. Primero, somos escogidos. Segundo, no tenemos el permiso para pecar, pero Dios nos perdona en su infinito amor. 3, la gracia nos produce obediencia. Y la 4, somos salvos mediante la fe, y la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te damos todo el honor y toda la honra.
reconociéndote como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que tú utilices estas palabras, Señor, y que sean ellas como olor fragante ante tu presencia, oh Dios. Cúbrenos cada día con tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.